El Ajo Aturejuqui es un sitio que dentro de la zona de Hangarau, dentro de la zona de Anaquena, no es tan tomado en consideración en vista de que hay otro ajo tremendamente imponente y espectacular estilísticamente como es el Ajo Naunau, con sus moai perfectos, con sus moai excelentemente conservados, llenos de detalle. Sin embargo, en términos históricos se podría decir que el Ajo Aturejuqui es mucho más importante que el Ajo Naunau, con toda la importancia que tiene el Ajo Naunau, con la importancia del ojo del moai y todo eso. El Ajo Aturejuqui, sin su restauración, sin levantar el moai de este ajo, tal vez nunca se hubiera restaurado el Ajo Naunau, tal vez nunca se hubiera restaurado ningún otro ajo. Tal vez hubiera tomado muchísimo más tiempo antes de entrar a la restauración de otros sitios ceremoniales del pueblo Rapa Nui. Así que la historia del Ajo Aturejuqui, todos sus detalles, por qué es tan importante y en qué contexto histórico se desarrolla, que también fue tremendamente importante durante una expedición de alto impacto comunicacional, es lo que vamos a ver a continuación aquí en Arin Ahora. El Ajo Aturejuqui juega un rol fundamental en la historia de Rapa Nui. Es un sitio que obviamente fue construido hace varios siglos atrás y en él se emplazó un moai que venía desde Ranoraraku. Fue construido, tallado, esculpido allá en Ranoraraku, luego transportado varios kilómetros hasta este sector, el sector donde vivía la realeza, donde vivía la aristocracia. Es lo que podríamos decir el Palacio de Versalles de la antigua cultura de Rapa Nui, y el epicentro de la historia tradicional de la isla también, donde estaba la cultura, la sabiduría, es la capital cultural y la capital espiritual de la isla. Este lugar, que es comúnmente conocido como Anaquena, por extensión de una cueva que está un poco más hacia el interior. La bahía se llama Hangarau y en el fondo hay múltiples topónimos que definen este sitio. El ajo se llama Aturejuqui, pero el moai es llamado, según distintas fuentes, Viribiri Moai Ataca o Viribiri Ataca, y en algunos casos Viribiri Ahaumea. Son dos nombres que se oyen bastante dentro de la tradición oral de la isla. Posiblemente Taka y Haumea tengan relación con este moai, ya sea uno era la persona a la cual representaba este moai y otro tal vez es el escultor que está asociado con la construcción de este moai, pero no se sabe bien con certeza cuál de las fuentes es más correcta en atribuir este moai que tenemos acá. Bueno, este moai cae en los tiempos de los conflictos, en los tiempos de la crisis, ya puede que haya caído por falta de mantención de la plataforma, o sea, el moai estaba caído ya a mediados del siglo XIX estaba caído, y muy posiblemente haya caído producto de que colapsó la plataforma por el abandono de este lugar en algún momento, la falta de personal capaz de mantener los sitios ceremoniales, producto de las epidemias que afectaron la isla, que mataron y diezmaron a la población. El sitio queda falto de mantención y el moai termina cayendo. O posiblemente también el moai puede haber sido derribado en algún conflicto intertribal, cosa que todavía se discute hasta el día de hoy, pero que probablemente nunca se sepa con certeza qué pasó con este moai. Pero se encuentra el moai caído, tumbado boca abajo, y acá en esta playa podríamos decir que es el único moai que se veía entero cuando empiezan a llegar los primeros arqueólogos a estudiar el sitio. El moai se veía completo, tumbado boca abajo, pero completo, ¿ya? Hay muchos más moai en este lugar, en otros ahu que están más hacia el interior, el ahu Aturejoa, el ahu Naunau, pero que están semienterrados o estaban completamente cubiertos por arena. Entonces cuando la gente venía acá, este era el moai que originalmente asociaban con la aristocracia, con la descendencia, la familia real de los descendientes de Hotumatua por línea paterna, ¿ya? Linaje patrilineal de Hotumatua. Y está ahí caído, está ahí abandonado, ahí se recopilan estos nombres del Viribiri Ataca, Viribiri Ahaumea,
y queda el Moai en esa posición. Por supuesto, en esos tiempos nadie consideraba en absoluto ninguna clase de restauración arqueológica. Los extranjeros venían a estudiar los sitios prístinos tal cual habían quedado y estaban más bien en labores de salvataje. ¿Qué recordamos? ¿Qué podemos recordar? ¿Qué podemos recopilar de la gente antigua? ¿Qué sabe la gente antigua de la cultura de sus tatarabuelos o de los ancestros de sus tatarabuelos? Así que, bueno, no se pensaba en eso, y la gente de Rapa Nui tampoco pensaba en eso, en andar restaurando sitios. En principios del siglo XX la población era de 200, 250, 300 personas, ¿ya? Sin embargo, esto da un vuelco con la llegada de la expedición arqueológica noruega de Thor Heyerdahl, que es una expedición histórica en muchísimos sentidos. Thor Heyerdahl, explorador noruego que trajo muchos científicos de distintas partes del mundo, un noruego, gente de Estados Unidos, gente de Chile continental, viene Eduardo Sánchez y Gonzalo Figueroa de Chile, vienen Carlisle Smith, viene Edwin Verdon, viene William Malloy, por primera vez William Malloy después va a tener una relación perdurable con la isla, y viene también de Noruega Arne Hjulsvold, que también trabaja en este lugar. Y más aún, el campamento noruego, el campamento de Thor Heyerdahl estaba justo aquí al frente de este ajo. Las carpas se instalaron acá y la gente que trabajaba con Heyerdahl, ya sea como asistentes, ayudantes de campo, gente que fue contratada para la ocasión, estamos hablando de años 50, Rapa Nui todavía cerrada, ¿ya? Hangaroa todavía un gueto del cual no se puede salir sin la autorización escrita de las autoridades coloniales de ese tiempo. Pero Heyerdahl consiguió y le hizo los trámites a todas las personas que trabajaban para él. Entonces Anaquena pasa a ser un lugar muy frecuentado por mucha gente que trabajó con la expedición arqueológica noruega. En ese contexto, Thor Heyerdahl, bueno, que está acá en este lugar, empieza a tener estos encuentros con los Rapa Nui, pero Heyerdahl no creía que estos Rapa Nui tuvieran absolutamente nada que ver con la construcción de estos monumentos. Porque Heyerdahl creía que todo esto lo habían hecho los incas o gente pre-inca que había llegado desde Sudamérica, que había dejado todos los monumentos de la isla hechos y que los polinésicos llegaron después y se encontraron con las ruinas o los polinésicos destruyeron todo lo que se había construido antes. Heyerdahl tenía esas ideas bien locas en ese tiempo. Thor Heyerdahl tenía ciertas ideas un poco locas, ¿ya?, que en la época se veían como ideas revolucionarias, aún válidas ante la falta de evidencia completa sobre la historia de la isla. No, los científicos no habían estudiado cada piedra todavía. Bueno, todavía no, pero en ese tiempo todavía era admisible una idea como la que tenía Heyerdahl. Y Heyerdahl creía que los Moai, que los Ahu, no habían sido hechos por los ancestros del pueblo Rapa Nui, no habían sido hechos por gente de origen polinésico, sino que más bien habían sido hechos por gente originaria de Sudamérica, que había llegado acá, había desarrollado todo este arte megalítico, esta arquitectura monumental, y que después los polinésicos llegaron y se encontraron con todo esto ya hecho, básicamente, o que se habían mezclado con los polinésicos, pero que ellos habían traído la influencia. Y él creía haber encontrado evidencia en la tradición oral sobre esto, a partir del relato de la lucha entre los Hanau Eepe y los Hanau Momoko, que son estos dos grandes grupos humanos que aparecen en una tradición antigua, que se encuentran, se juntan acá en la isla. Supuestamente los Hanau Eepe solamente vinieron hombres, ¿ya? No tenían mujeres, por ende tienen que haberse mezclado aquí. Pero esa historia, después de un largo relato, por supuesto, que no se alcanza a describir en su totalidad en este formato, después de una lucha, una guerra, los Hanau Eepe fueron prácticamente exterminados, excepto uno que se llama Ororoine. Y este Ororoine, que se pasa a ser una figura legendaria, dejó descendencia acá en la isla, con una mujer Hanau Momoko. Y Ororoine entonces es el ancestro de algunas familias de la isla, pero principalmente la que más se vincula con Ororoine es la familia Atán, ¿ya? Entonces, esa lógica de los Hanau Eepe, y también a veces mal llamados orejas largas, que habían vivido en Poique y todo, y que supuestamente, según creía Heyerdahl,
era la gente de Sudamérica que había traído este conocimiento de hacer este arte monumental. La familia Atán aprovechó esa idea de Heyerdahl también para jugar con ese concepto. Nosotros somos los descendientes de Ororoine y por ende nosotros somos los que sabemos, tenemos la tradición del arte monumental como esto que está acá. Por supuesto, Thor Heyerdahl pensaba que los Rapa Nui de esa época tenían algunos fragmentos de conocimiento, pero que no sabían realmente cómo sus ancestros habían hecho todo esto. Entonces, bueno, Pedro Atán va y le dice a Heyerdahl, oye, pero ¿por qué tú no crees que nuestros ancestros hicieron esto? Nosotros todavía sabemos cómo hacerlo. Y se produce una apuesta, ¿ya? Entre Heyerdahl y Pedro Atán Pacomio, se produce una apuesta, ¿ya? No se sabe bien, no está bien claro qué fue lo que se apostó. Lo que sí está claro es que la apuesta tenía la apuesta era sobre que la familia de Pedro Atán y sus parientes y sus amistades iban a levantar este Moai. Heyerdahl, por supuesto, que no podía creer algo así porque en esa época en la isla no había grúa, ya en esa época en la isla no había maquinaria de ningún tipo, había bueyes, había, no sé, carretas, cosas de ese estilo, pero ¿cómo van a levantar un Moai de este tonelaje si no tienen el equipo para hacerlo? Así que se produce esta apuesta y llega acá Pedro Atán con su familia, con su gente, acarreando piedras, acarreando unos palos, unos troncos, ya rollizos básicamente. Y Heyerdahl se ríe, dice, pero con eso ¿cómo vas a levantar el Moai? Bueno, espera y vas a ver. Entonces, durante las siguientes 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, se inician trabajos en este lugar para levantar el Moai con piedras y palos, básicamente. Y cuerdas. Ese es todo lo que se utilizó. Hasta esa época, y una cosa que habían pasado por alto los arqueólogos que habían venido con Heyerdahl y Heyerdahl mismo, los Rapa Nui ya habían levantado Moai antes. Me refiero a los Rapa Nui de esa generación. En Hangaroa había varios Moai que ya se encontraban de pie como objeto de decoración, no con una función arqueológica, no con una función ceremonial ni nada de ese estilo. No los habían restaurado, no los habían puesto de pie sobre sus ahu, pero los habían levantado en la caleta, en el centro de Hangaroa, como para decorar un poco el pueblo, para que se viera un poco más polinésico, un poco más ancestral hasta cierto punto. Entonces lo habían pasado por alto, los Rapa Nui ya habían levantado Moai. Pedro Atán había formado parte de las cuadrillas que ayudó a transportar Moai desde muy lejos hasta el puerto. El año 1951, un Moai que se lleva al continente. El año 1952, otro Moai que se lleva al continente. O sea, muy pocos años antes, Pedro Atán ya había formado parte de equipos que habían tenido que levantar y transportar Moai de bastante tonelaje, grandes distancias. Entonces ellos ya sabían, pero Heyerdahl, en su obsesión por tratar de que los incas eran los únicos que podrían, o pueblos de origen americano, eran los únicos que sabían hacer esto, él pasa por alto esos detalles. Así que Pedro Atán le demostró, junto con el capataz que trabajó ahí también, Lázaro Hotu, ¿ya? Pedro Atán, el que tiene la idea, el que hace la apuesta con Heyerdahl, Lázaro Hotu, capataz que dirige los trabajos aquí arriba, hacen junto con 10 otros, y como dicen la placa que está ahí arriba, trabajando con 10 otros Hanau Eepe, porque hay que mantener este discurso, que son los Hanau Eepe, ¿ya? Trabajando con 10 otros Hanau Eepe, levantaron este Moai, trabajando bajo iniciativa de Contiki. Hay una cosa que se escuchaba mucho hasta hace poco tiempo, y a veces todavía se oye, que este ahu fue restaurado por Thor Heyerdahl. Y no hay nada más falso que eso. Este ahu lo restauraron los Rapa Nui, dirigidos por Pedro Atán y por Lázaro Hotu. Se levantó este Moai y esto cambió toda la historia de la isla. Porque William Malloy, que era parte de esa expedición, parte de ese grupo que había venido con Heyerdahl y que venía a Anaquena frecuentemente a comer en los humu que se hacían y todo eso, él se encuentra con que este Moai fue levantado por un grupo de isleños con piedras y palos. Y eso es lo que le prende a William Malloy la ampolleta de que este lugar es un lugar que se puede trabajar, se puede restaurar, se le puede mostrar al mundo lo que fue capaz de hacer esta cultura, y que es una cultura viva donde los descendientes de quienes hicieron estos Moai todavía sabían
cómo levantarlos, cómo ponerlos sobre sus plataformas ceremoniales. Así que bajo esa lógica Malloy vuelve varios años después y en 1960 William Malloy dirige la restauración del Ahu Akibi, que ya es una restauración mucho más profunda en términos científicos, con mucho más trabajo en la plataforma misma. Acá se levantó el Moai nomás. Pero esto es lo que lleva a lo siguiente. Este es el primer paso de este proceso de restauraciones que se va a seguir en los años venideros y que hizo que arqueólogos como William Malloy y Gonzalo Figueroa se involucraran en este tipo de trabajo. Los Moai de Ahu Akibi fueron restaurados con piedras y palos también, de forma casi idéntica a este trabajo que se hizo aquí. La única diferencia es que ahí los Moai se protegieron como con un armazón de madera para evitar que las palancas de madera hicieran contacto con el cuerpo del Moai. Pero el método es básicamente el mismo. Palancas de madera levantan, varias palancas de madera levantan algunos centímetros los Moai y luego con piedras se van metiendo abajo como cuña y cada vez se levanta un poco más, se meten más piedras hasta que finalmente el Moai llega a la posición deseada. Es una labor de precisión y por eso demora días, semanas, en este caso 2 semanas, poco más de 2 semanas se demoraron acá, pero es un grupo reducido de gente. Así que gracias a ese trabajo Pedro Atán finalmente gana la apuesta. No es la única historia de Pedro Atán durante esa expedición, durante ese viaje de Thor Heyerdahl. De hecho, Pedro Atán tiene varias anécdotas con Thor Heyerdahl, pero que tendrán que quedar para otros episodios más adelante. Pero el Ahu Eturejuki entonces tiene este rol histórico importante que, pese a que no es una restauración arqueológica, solamente es levantar un Moai y ponerlo de vuelta donde correspondía, ponerlo de pie, y como primer caso de la historia. Sin embargo, a pesar de eso, genera este puntapié inicial de los trabajos que se van a llevar a cabo más adelante y que hicieron que esta isla se hiciera conocida en el mundo entero y que resonara su nombre por todas partes, en cada rincón del mundo, tanto como lugar de una cultura ancestral importantísima, riquísima, como también un lugar donde todavía quedan personas que están vivas y que llevan consigo el recuerdo de lo que hacían sus ancestros, sus antepasados. Otro detalle importante de lo que fue esta obra monumental de levantar este Moai, Moai Viribiri Ataka o Viribiri Haumea, es que se da en el contexto de un momento trágico que había ocurrido poco tiempo antes, yo diría un mes, quizá un poco más de un mes antes, que fue la tragedia de Anaquena, cuando un bote de la expedición arqueológica noruega se voltea y caen todos los niños que iban en ese bote al mar. 2 de ellos se ahogan y también se ahoga el profesor Lorenzo Baeza Vega. Esto es en diciembre de 1955. Una de las personas, la niña que se ahoga, Elena Atán Paoa, era hija de Pedro Atán, y el otro niño era sobrino de Pedro Atán, Carlos Pacomio Riroroco, que es hijo de Andrés Pacomio, primo hermano de Pedro Atán. Entonces, bajo ese contexto, un poco después, en enero del 56, empiezan estos trabajos. Yo creo que en parte la intención de muchos de los que trabajaron acá era hacer esto también, en parte como un homenaje a ellos y como un acto de desagravio ante lo que había ocurrido acá en Anaquena. Entonces se hace esta obra monumental y de cierta forma Anaquena queda, podríamos decir, un poco limpia de ese recuerdo trágico que todavía, bueno, está, pero finalmente se logra llegar a cierto grado de paz con este trabajo que después tendría las consecuencias que sabemos que tuvo. Así que bueno, el trabajo que se hizo acá de levantar este Moai en el Ahu Eturejuki fue tan fundamental no solo por lo que hizo en términos de mostrar un Moai que había permanecido oculto mucho tiempo, su rostro nadie lo había visto, nadie vivo había visto el rostro de este Moai, sino que además genera una cierta expertise, genera una experiencia de trabajo que se dio acá en este lugar, y esa experiencia que se dio aquí permitió que parte del equipo fuera después poniéndola en práctica en los trabajos posteriores que se hacen en Ahu Akibi, en los trabajos posteriores que se hicieron en Tahai, en lo que se hizo posteriormente en Hangakyoe, lo que se hizo finalmente en Huria Urenga, en Ahu Okaba, acaso también en el Ahu Tongariki en los años 90. Hoy en día ya no queda mucha gente que haya heredado esa experiencia.
porque desde los años 90 que no se hace ninguna obra monumental de restauración. Pero hasta esa época, este conocimiento era considerado fundamental para todas las obras arqueológicas que se iban dando con el paso del tiempo. Entonces, el Rapa Nui aprende haciendo las cosas, eso es tremendamente importante, pero al dejar de hacerlo, al detenerse los trabajos de restauraciones y grandes obras monumentales arqueológicas, ese conocimiento corre el riesgo de desaparecer. Mientras todavía queden personas que hayan participado de este tipo de obras, no acá a Ture Huki, donde lamentablemente ya todos fallecieron, pero en las obras posteriores hay que aprovechar ese conocimiento para que quede acá y se preserve dentro de la comunidad y para que haya una nueva generación que tenga la posibilidad de poner esto en práctica hacia el futuro.